Aquí en México tengo un chingo de amigos que me están apoyando, pero en Japón, ¿quién me va a acompañar a los hospitales? O sea, puro llorar. Depresión horrible, ¿no? Ya. Yo pintaba pintura al óleo. Me dijeron, ¿por qué no vuelves a pintar? Tuve que cambiar completamente mi técnica. ¿Y nunca te cruzó por la cabeza, digo, por sistema de salud, etcétera? Nadie te dijo, regrésate, vente, aquí se puede tratar mejor. Ya. Todos, así, hasta los mexicanos me decían, ¿no? Oye, pues regrésate a Japón, a lo mejor hay remedio, ¿no? Pero, o sea, en ese momento no sabía, pero después resulta que el problema que tenía era nervio óptico atrofiado. Ujú. Entonces, eso ni Japón ni Alemania, yo creo que Ya. todavía no hay como remedio, ¿no? Ok. Entonces, en ese momento, todavía no sabía que yo tenía eso, pero no me dio ganas. Ya. O sea, muchísima gente me dijeron, no regresas, hasta Ujú. mi padre me dijo, no, oye, pues regrésate a Japón. Pero dije, Japón, pero ¿con quién? O sea, aquí en México tengo un chingo de amigos que me están apoyando, pero en Japón, ¿quién me va a acompañar a los hospitales, a los tratamientos? Y dice, ¿qué onda? Yo tengo que andar sola, Ujú. ¿no? Entonces, dije, no se me antoja, o sea, y después así como que cuando supe que era nervio óptico atrofiado, dije, pues es que mi decisión era correcta, Ujú. o sea, ¿para qué chingados iba para allá, no? O sea, O sea, ajá. es algo que no se puede arreglar por lo que tú me dijiste ni en Alemania, ni en Japón, ni en X país. Cuba, ajá, o sea, hasta hoy en el día suponen que no, Ok. ajá. A lo mejor ya en el futuro, pues es como que ya está avanzando todo, ¿no? Claro, sí. Entonces, pero en ese momento era imposible en Ok. ningún lado, ¿no? ¿Esto a cuántos años después de llegar a México te ocurrió? Tenía 18 años viviendo aquí en Ok, México. Ajá, 2008. ajá, Ok. 2008. Porque claro, también ya lo habías mencionado antes, o sea, eso obviamente implicaba una gran transformación para ti necesaria de como artista, ¿no? Sí, Porque tienes que reinventarte por completo, supongo. exactamente. O sea, yo pintaba pintura al óleo. Eso especialicé ahí en la carrera, en Tokio, ¿no? Entonces, aquí en México también seguía pintando óleo todo el tiempo y todo. O sea, sí trabajaba en otras cosas, pero pues trataba de pintar en la noche, en los fines de semana y siempre óleo, ¿no? Y de repente, pum, que me da ese diagnóstico. Y, o sea, la verdad, un año no hice nada. O sea, puro llorar. O sea, depresión horrible, ¿no? Ya. Pero de repente así como que dije, "Ay, ya me cansé de estar llorando, quiero hacer otra cosa". Ya. Y dos personas más o menos cercanas me dijeron, ¿por qué no vuelves a pintar? Yo digo, pues ni siquiera puedo salir a la calle sola. Ya. ¿Y cómo que voy a pintar, no? Pero ellas como que me insistieron. Entonces dije, bueno, en vez de llorar, voy a intentar, ¿no? Entonces comencé y sí, o sea, con pinto con los dedos ahora, Ujú. óleo es muy agresivo con las manos. Por si tengo maltratadas mis manos, óleo es peor, ¿no? Ok. Entonces dije, ok, óleo ya no se puede, porque no puedo usar pinceles. Ujú. Entonces, pues pintura acrílica, ¿no? O sea, con esto de relieves y Ujú. todo, así Ujú. como que tuve que cambiar completamente mi técnica, Mm. pero tuve muy buena reacción en la primera vez que expuse. Entonces dije, pues yo creo que no voy tan mal, ¿no? Entonces eso sí me motivó mucho y por eso seguí. Y entonces yo creo que, o sea, viendo ahora así en esa manera, creo que, o sea, eso de adquirir discapacidad visual fue como un zape que me dio así, no sé, el destino o Dios o universo, no sé quién sea. Regrésate a tu camino, cabrona, ¿no? Ok. Entonces, gracias a eso, tuve que, o sea, bueno, no tuve que, o sea, como tuve la oportunidad de regresar a mi camino como debería ser, y pues ahora me dedico a la pintura. Órale, Ajá, y hoy en día si uno quiere explorar tu arte es de manera táctil sobre todo. exacto, exacto. Entonces, y esa parte también, ¿no? O sea, como que de repente mis amigos ciegos decían, ¿cuándo me invitas a tu exposición? Y dije, ¿cómo que te voy a invitar? Tú eres ciego, ¿no? Pero después dije, sí, claro, o sea, mis pinturas tienen relieve, ¿no? Sí. Entonces, si comenzaron a ir chicos ciegos, entonces el público veía que los chicos ciegos, mira, pues aquí está y ese, qué padre, ¿no? Entonces el público así como que se quedaban viendo a los chicos ciegos y decía, pues nosotros también podemos tocarlo, ¿no? Claro.
Sí, yo también dije, mira, entonces puedo invitar al público y que pongan antifaces y que hagan recorrido, ¿no? O sea, a lo mejor al principio sí saca de onda, porque, Claro. no sé, como que de repente te tapan los ojos, pero entonces comenzamos a hacer ese tipo de ejercicios con el público y también a veces para hacer ese tipo de actividades pongo aroma a Ujú. mis cuadros, Ah, entonces como claro. que otro sentido Sí, también sí, como que sí. se van activando, ¿no? Entonces, ha sido muy padre eso. Órale. Ya toda una experiencia multisensorial, pues. Ajá, exacto. Y pues sí, agregaré, no sé, contrato a algún músico, ¿no? O sea, como que Claro, ya de sí, sí, sí. oído, ajá, ajá. Ajá, entonces sí, ha sido así como muy buenas experiencias. Wow, y como por ejemplo, si yo fuera a una de tu exposición, ¿no? Entonces primero se me taparían los ojos, lo podría explorar de manera táctil o por el olfato, ¿no? Una mezcla de los dos. Después yo me podría quitar los antifaz para ver. Exacto, exacto. Y Sí, muchos se sorprenden, sí, ¿sí? sí. Es que o sea, el momento que te ponen antifaz, como que Sí, mucha gente reacciona, es, uy, qué feo, ¿no? O sea, qué claro. fea sensación. Pero obviamente, capacitamos a los personales del lugar Sí. para que se vayan guiando y mira, pues que pues hagan descripción, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? O sea, como que Ujú. mira, pues estás tocando esto y esto, esto. Ah, entonces se van como que ya van abriendo el sentido, ¿no? Claro, Y al final pueden quitarle sus antifaces, pero poquito a poquito para que claro, no se lastimen los claro. ojos, ¿no? Entonces, como que ven y que, o sea, como que sí, reacciones. O sea, hay mucha gente que dice, eso es lo que yo pensé, ¿no? Hay mucha gente que nada que ver lo que Sí, yo sí, sí. pensé, ¿no? Pero pues esa parte de experiencia yo creo que sí, creo que llevan algo. Claro, sí, sí está cañón. Yo solo conozco como como a veces está cañón porque como digamos, la sensación táctil, ¿no? Siento como muchos que la tenemos un poco atrofiada, ¿no? Ah, Existe sí. ese ejercicio donde según te pintan algo en la espalda y tú Ajá. lo tienes que como pintar en una pizarra. Y nunca normalmente sale lo que realmente te pintan en la espalda. Sí, 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 es que hay muchos sentidos que como que no ocupamos tanto, Sí, sí, ¿no? ¿verdad? Pero sí ahí está la capacidad, ¿no? Claro. Ajá. Sí, es como, es interesante. Ok. Ajá. Después de que te pasó eso de perder parte de la vista, es lo que supongo, no sé, Mm. porque, bueno, ahora que como yo pude notar en la interacción contigo, por ejemplo, tú ahorita, tú notaste cuando el perro se acercó, por ejemplo, Ajá, ¿no, sí, Loki? sí, sí. Como, ¿tú notaste otros cambios también? Por ejemplo, México es un país, tú mencionaste cuando llegaste primera vez lo que oliste, Ajá, ¿no? ajá, La gasolina, ¿no? ajá. ¿Cómo cambió algo en ti también, tal vez con todos los olores y las otras impresiones, el chingo de ruido, de colchones, no sé qué, que tenemos aquí? ¿Cómo cambio algo en tu percepción después también? Sí, de hecho, es que yo tengo un leve problema del oído. Ok, Es como que no desarrolló mucho como debería de ser, ¿no? ya. Entonces yo dije, bueno, pues tengo que depender mucho a mi tacto Ok, y mi olfato para ya, andar en la calle sola, ¿no? O sea, claro. obviamente tomé rehabilitación y todo. Entonces, pero sabes que cuando me di cuenta de o sea, como que, o sea, dependía tanto al olfato, Ujú. cuando pasó eso lo de la pandemia, que muchos negocios Ah, cerraron. Entonces dije, es que cuando huele a tamales, a la derecha, ¿no? ok. Y no olía a tamales. Entonces yo seguía derecho, Ya. derecho, derecho. Y, o sea, ¿ya no huele a tamales o qué onda? Entonces como que si me perdía cada rato, ¿no? Entonces yo dije, no, y aparte pues, o sea, ¿cómo se llama? Claro, Cubrebocas y con el todo. cubrebocas Ajá. Entonces yo dije, híjole, o sea, ¿cómo dependía al ya, olfato? ¿No? O sea, como que esa parte de oler, así como que hay una esquina ahí donde, o sea, venden los flores, si huele a las flores, pues me voy para allá, cosas así, ¿no? Pero y eso lo hacía como inconscientemente. mm, Pero sí, después de pandemia dije, no manches, o sea, ¿cuántas veces me he perdido? O sea, como que ya, o sea, estoy pendeja o qué pedo, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, me di cuenta después, dije, no, pues es claro, es por aroma. claro, Ajá. Entonces, esa parte, como que ya es como una parte de mi vida, claro, ¿no? Entonces, luego, o sea.
donde se escucha la voz, así como que trato de voltear, ¿no? O sea, porque aunque traigo los lentes oscuros, o sea, cuando yo veía, a mí no me gustaba la gente que no veía tus ojos cuando hablabas, ¿no? Entonces dije, "Puta, pinche grosero". Pero ahora como traigo los lentes, o sea, por lo menos así como que trato de voltear hacia donde se escucha la voz para no dar esa impresión. Yo sé Claro, que pues mucha gente sabe que yo no veo, ¿no? Pero esa parte. claro, ok, Ajá. ok. Está cañón. ¿Qué haces cuando te pierdes? ¿Cómo? ¿Qué harías? O sea, ¿qué haces si te pierdes? Ah, cuando me pierdo. Ajá, preguntas por el camino, Sí, sí, sí. De repente como que percibo que alguien viene, sí, entonces, oiga, perdón, o sea, ya, ¿dónde estoy? claro. ¿No? Y te dice la esquina y de ahí ya te vuelves a ubicar, ¿o cómo? Sí, o sea, la ventaja de aquí en México es que hay muchísima gente muy amable, Sí, pero muy amable, sí, ¿no? Entonces, hasta te llevas, ¿a dónde quieres ir? Y que quién sabe qué, que cómo, ¿no? ya. Pero luego también yo entiendo que este mundo es muy visual. Ujú. Entonces, mira ahí donde está estacionado coche amarillo y que, o sea, digo, es que no veo, ¿no? O Ya, sea, pero sí me da pena, así como que dije, oye, pues ya te está diciendo algo ya. pero bueno, pues entonces así como que sí, de repente hay que agarrar la gente amable, pero Sí, sí, hay muchos, muchísimos que nos apoyan, ¿no? claro. Ajá. Órale. No manches, qué cañón que ahora lo mencionas también todo eso de los tamales, ¿no? Como que Sí. es como, sí está cañón. La parte del olfato, el olfato también, pues. Sí, es como mi guía, ¿no? Ok. Sí, ajá. Y sigue siendo hasta la fecha. Sí, 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 sí. Y sí, entonces es como que si de repente cierra algún negocio, así como que de repente, o sea, sí, sí, sí me saca de onda, ¿no? Sí, como que sí, de repente, o sea, como que yo misma no entiendo por qué me perdí hoy. claro. Es mi camino. Sí, Pero sí, sí, la importancia de olfato también. sí, ¿no? Y tu taller es en Coyoacán, Sí, en ¿verdad? Coyoacán. Y hay muchos olores, bueno, Exacto. ricos, la mayoría buenos de comida rica Ay, en la sí, esquina. sí, sí, sí. ¿Cómo se llama eso? De esquites. Sí, muchos sonidos también. Ajá, ajá, sí, ¿cómo se llama? De Olgani. Ay, ¿cómo se Ajá, sí, llama? de Ajá, ajá. Me encanta. Sí, tienen un sonido muy particular. Sí, Ajá. sí, la verdad que sí. Bueno, abajo en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de Shino. Shino, muchas gracias hoy por caerle y contar tu historia. No, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias al público. Sí, mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, konnichiwa, ¿será? Sayonara. Sayonara.